un poquito sobre una palabra que me llamó la atención, porque estuve leyendo las estadísticas de los años 2022 al 2025 sobre los índices de pobreza y los índices de indigencia en nuestro país. Y como ustedes saben, para no entrar en política, esto se está transmitiendo en vivo, así que no quiero tener problemas. Ustedes saben que lamentablemente en nuestro país, en la Argentina, como en tantos países de América Latina y del mundo, lamentablemente hay un alto índice de personas que están viviendo en situación de pobrezas, y hay un gran número también donde la gente está viviendo en una situación de indigencia. Y creo que ustedes saben la diferencia entre pobreza e indigencia. Lo que quiero hablarte es que hay mucha gente, para resumírtelo así, hay mucha gente que está viviendo con alguna carencia. Con alguna carencia. Probablemente vos y yo, en algún momento de nuestra vida, también tuvimos algunas carencias en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra juventud, o estamos teniendo alguna carencia. Yo quiero hablarte sobre el tema de las carencias, porque las carencias es muy importante y necesitamos entender, a la luz de la palabra del Señor, cómo hacer para que las carencias puedan ser suplidas a través del Señor. Mira, la palabra carencia se define como la falta o privación de algo necesario e importante para el bienestar físico, emocional, social, familiar y espiritual. Cuando hablamos de carencia estamos hablando de algo que está faltando, que es primordial, que es necesario que esté cubierto, porque si eso no se cubre, va a tener un efecto negativo en el desarrollo de mi persona. Si yo tengo una carencia alimenticia, ¿sí? No como bien, o lo que como no es lo que debería comer, ¿no? Uno come muchos carbohidratos hoy, comemos muchos harinas y por eso uno está como está, ¿no? Tendríamos que comer más verdura, tendríamos que comer más fruta, tendríamos que comer más cereales, tendríamos que tomar más leche. Y uno dice, bueno, lo que pasa es que comer bien es caro. Sin embargo, la falta de comer bien en la vida de los niños, adolescentes, sobre todo que están en desarrollo, la falta de comer bien genera carencias, y esas carencias, si no son atendidas, van a generar un impacto negativo en el desarrollo de su cuerpo físico. ¿Se entiende? Hay niños que nacen con malformación o tienen problemas de hueso, tienen problemas en los músculos. Muchos niños, por falta de carencia alimenticia, tienen problemas cognitivos. Les cuesta aprender, les cuesta entender, les cuesta expresarse, ¿sí? Porque la carencia es algo indispensable que necesita cubrirse en nuestra vida para que tengamos bienestar, ¿sí? Hay muchas carencias, muchos tipos de carencias. Por ejemplo, está la carencia emocional, afectiva. Hay gente que nació con esta carencia, donde no se sintió amado o amada, donde no tuvo un hogar donde pudieron contenerla, donde no se sintió importante o importante. Entonces, de alguna manera, esa carencia ha producido en ella o en él un problema negativo en cuanto a su desarrollo emocional. Y tenemos carencias, por ejemplo, sociales, carencias morales. Y hoy tenemos una sociedad carente de moralidad, de ética cristiana, carencia material. La carencia material, vivir en un espacio donde no está acondicionado para poder vivir dignamente, esa carencia material también daña, afecta muchas veces la vida de las personas y el desarrollo de esa vida. Yo te pregunto, ¿has tenido alguna vez alguna carencia en tu vida? ¿Has tenido, mira, carencias materiales, carencia física, carencia emocional, carencia económica, carencias de todo, emocional, en ese orden. En ese orden, mire. Pero también la gente tiene carencia espiritual. Y la carencia espiritual es algo que debemos atender, y atenderlo muy fuertemente, porque la carencia espiritual se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, un sentimiento profundo de vacío interior, la falta de un propósito o la desconexión con algo trascendente o significativo en la vida. La carencia espiritual es como un vacío que no lo puedo satisfacer ni siquiera atendiendo a todas las otras carencias que pueda llegar a tener. O sea, yo puedo comer bien y puedo tener el amor de mis padres y puedo tener una linda casa, mil cosas puedo tener, pero adentro la carencia espiritual no se satisface con ninguna otra cosa excepto con Dios. Excepto con Dios. ¿Te lo cree? Cuando uno satisface la carencia espiritual con el Señor, uno siente que ese vacío interno se llena, y cuando uno está lleno internamente en esa espiritualidad con el Señor, las cosas la vive y la expresa y la siente de otra manera.
Por eso que este vacío espiritual es lo que nos ha llevado a nosotros, esta carencia espiritual, es lo que nos ha llevado a nosotros a buscar a Dios. O sea, en algún momento pensamos en Dios porque evidentemente había algo que necesitaba ser cubierto en nuestras vidas. A lo mejor teníamos zapatilla, a lo mejor teníamos calefacción, a lo mejor comíamos bien, pero había algo que no estaba resuelto, y eso algo que no estaba resuelto de alguna manera nos llevó a pensar en Dios y a buscar a Dios para que en Dios esa carencia espiritual se resuelva y pueda llenarnos el Señor de su amor y podamos sentirnos completos en Él. Sin embargo, la carencia no es todo negativa, porque la carencia es una invitación a buscar cubrir esa faltante. Estuvimos hace muchos años pastoreando en la ciudad de Neuquén y teníamos un ministerio entre las personas que vivían en los basureros de la ciudad. En Neuquén hay un gran basural ahí y lamentablemente, tristemente, muchas personas viven alrededor de ese basural porque buscan comer y buscan cosas ahí para ayudarles a subsistir, a vivir. Y dentro de ese tiempo nos dimos cuenta que la gente que iba al basural era la que tenía carencia alimenticia. O sea, las personas que no tenían problema de alimento, que tenían para comer todos los días, no iban al basural, ¿se entiende? O sea, el que iba al basural iba la gente que no tenía que comer. Si las personas que tienen un techo donde vivir no van a buscar algún lugar donde vivir, porque ya tienen el lugar cubierto. Entonces la carencia, cuando hablamos de carencia, estamos hablando de alguna manera de que es una invitación a buscar satisfacer esa necesidad. Cuando usted tiene carencia de hambre, usted va a la heladera, si es que hay algo en la heladera, pero por lo menos va a la heladera por fe y dice, voy a abrir la heladera y va a haber un lemon pie, va a haber una tarta de fruta, algo va a haber ahí, y abre la heladera con fe y algo aparece, ¿no? O sea, ¿qué lo motivó a usted ir a buscar alimento? Una carencia alimenticia. Cuando usted tiene una carencia emocional, está medio bajón, medio tristón ahí, está buscando que alguien, de alguna manera, acercarse a alguien para que ese alguien le dé un consuelo, le abrace, lo contenga, le levante el ánimo. ¿Por qué? Porque tiene una carencia. Cuando usted tiene una carencia espiritual, ¿qué hace? Va a buscar a Dios, porque sabe que en Dios va a encontrar esa satisfacción, esa carencia. El problema es cuando no tenemos carencia. Cuando no hay carencia, no buscamos. Cuando yo tengo la panza llena, no voy a buscar qué comer, porque estoy lleno. Cuando yo estoy bien abrigado y no tengo frío, no voy a buscar un lugar donde me pueda abrigar del frío, porque ya estoy cubierto del frío. Cuando emocionalmente estoy bien, no voy a buscar afecto de nadie, porque me siento completo. Satisfacer las carencias es necesario. El problema es cuando esa satisfacción de la carencia me lleva a dejar de buscar. Y esto pasa en lo espiritual. Cuando yo siento que ya estoy completo en el Señor, corro el riesgo de dejar de buscar del Señor. Cuando yo entiendo que ya estoy repleto de la presencia, que ya conozco la palabra, que ya sé cómo funciona el Evangelio, cuando yo pienso que espiritualmente todo está bien, dejo de buscar de la presencia del Señor con la intensidad, con la magnitud, con la constancia, con la profundidad, porque estoy lleno. Y ya pienso que la carencia espiritual está satisfecha. Y esto ha sido el problema de muchos del pueblo de Israel. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Deuteronomio, para que entendamos este concepto. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 11, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 8, 11, vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, cuídate, ¿de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios. O sea, quiere decir que uno se puede olvidar de Dios. ¿Está bien? Uno se puede olvidar de Dios. Por eso que el Señor advierte al pueblo y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón y
te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides. ¿Qué está diciendo el autor? Está diciendo que hay un gran riesgo de que cuando todas nuestras carencias están satisfechas, nos olvidemos de Dios. Pastor, estoy enfermo, necesito que ore por mí porque necesito el milagro. Oramos, Dios lo sana y después se olvida de Dios. Pastor, tengo una crisis económica, no tengo trabajo, ore para que tengamos trabajo y seamos prosperados. Y oramos, y Dios, que es bueno y misericordioso y que te ama, te da trabajo y te da salud y te prospera en todos tus caminos, porque ese es el corazón del Padre. El problema es que cuando las carencias son satisfechas, corremos el riesgo de olvidarnos de Jehová, tu Dios, quien te ha provisto todas las cosas para que no tengas carencia. El pueblo estaba repleto de la bendición. Las vacas tenían en abundancia, tenían oro, tenían casa, tenían riqueza, todo lo demás, pero se olvidaron de Jehová, su Dios. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es por mí. Yo soy el capo. Yo soy el más inteligente, yo soy el que sabe hacer los mejores negocios. Yo soy la persona más sabia. Todo lo que tengo es por mí. Mi capacidad, mi fuerza, mi talento, todo es por mí. Verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Se dan cuenta cuál es el problema del pueblo? El problema del pueblo es que se habían olvidado de Dios porque sus carencias habían sido satisfechas. Y habían sido satisfechas por la misericordia, el amor, el poder de Dios. Pero ellos pensaron que todo había sido gracias a ellos. Y como consecuencia de ese pensamiento, se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios. Salmos capítulo 106. Yo tengo el trabajo que me merezco porque yo estudié en la facultad y me recibí, y porque mi currículum es impresionante, y porque nadie puede hacer esta tarea mejor que yo. Y te olvidas de Dios, que te olvidas que Dios es el que te da todas esas capacidades y te terminas alejando del Padre. Salmo 106, versículo 19. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que habían hecho grandezas en el desierto. Olvidaron al Dios de su salvación y se postraron ante un becerro de oro. Y se olvidaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos cuando salieron de Egipto. Cuando el Señor los sacó de la tierra de servidumbre, de esclavitud. Y los 40 años que caminaron, el Señor los fue acompañando, les fue proveyendo, les fue sosteniendo, les fue ministrando. Pero se olvidaron frente a un becerro de oro al cual adoraron. Y no recordaron que todo lo que Dios había hecho por ellos durante todo ese tiempo, se olvidaron rápidamente de esos beneficios. El libro de Oseas, capítulo 13. Oseas, capítulo 13, versículo 6. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa, ¿qué dice? Se olvidaron de mí. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa? Porque se saciaron. ¿En qué se saciaron? En sus pastos. Y repletos, completos, se les engrandeció el corazón, se ensoberbecieron, se enorgullecieron, entraron en una altivez de corazón y por esa razón se olvidaron de Dios. ¿Te das cuenta que la carencia no es mala
en el sentido de que siempre es una invitación para poder estar dependiendo de algo o de alguien más para poder satisfacer esa necesidad. Y estoy hablando de la carencia espiritual para que no caigamos en el error que cagó el pueblo del Señor, pensando que ya espiritualmente lo habían logrado todo, lo habían conseguido todo, tenían todo el conocimiento de Dios y por esa razón, por sentir que ya no tenían carencia espiritual, se olvidaron de Dios y dejaron de buscar a Dios. Cuando uno ve la Biblia, se da cuenta que de alguna manera el Señor habla de la importancia de tener esta carencia espiritual. Y quiero mostrarte rápidamente algunos pasajes en ese sentido. El libro de Joel capítulo 3, versículo 10. Joel capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor: forjad espadas en vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, y dice al final, diga quién. ¿Quién tiene que decir? Una carencia. ¿Cuál es la carencia? El sentirme vulnerable, el sentirme débil. Cuando yo tengo una carencia de debilidad, el Señor diga que ante esa carencia diga que en Él soy fuerte. O sea, ¿cuándo voy a decir que soy fuerte? Cuando me siento débil. Cuando yo me siento débil, necesito buscar del Señor la fortaleza que me levante para dejar de sentirme débil y comenzar a sentirme fuerte. Pero si no experimento la debilidad, tampoco voy a poder experimentar la fortaleza. Por lo tanto, el Señor está diciendo, no te consideres fuerte, te considerate carente de fuerza, considerate débil, porque en esa debilidad yo seré tu fortaleza. Yo seré tu fortaleza. Sansón se sentía fuerte, él tenía toda la fuerza, la verdad que la tenía. Él sentía que ya estaba completo, él sentía que no necesitaba más de Dios, él sentía que podía manejar la situación, él movía la mano y mataba cantidad de filisteos. Él era el hombre fuerte. Pero en esa fortaleza que él se creyó, se enorgulleció su corazón y se olvidó de Dios. Y se olvidó de las promesas de Dios, y se olvidó del pacto de Dios, y se olvidó de lo que Dios le había pedido y lo que Dios le mandaba. Y a causa de ese olvido, el fuerte terminó siendo débil. Cuando yo reconozco que no todo lo puedo, que no soy el superhombre, que a veces me siento débil y a veces me siento vulnerable y a veces siento que no tengo lo que necesito tener para salir adelante. En ese momento, Dios te dice, yo soy tu ayudador. Yo estoy ahí para librarte. Yo estoy ahí para tomarte de la mano y levantarte. Yo estoy ahí para decirte, vamos adelante, conmigo es posible. Yo estoy ahí para decirte que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero para ser fuerte en el Señor, tenés que tener esa carencia de debilidad en tu corazón y en tu espíritu. Amén. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos míos, escuchad, estad atentos, oídme. Dios no eligió a los ricos ni a los poderosos de este mundo para mostrarse ante el mundo como el Dios verdadero, sino que Dios vino a escoger a los pobres, a los menospreciados, a los vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Acá hay una carencia de pobreza. Acá hay una carencia de pobreza. Cuando estoy pobre, me siento pobre, salgo a buscar a alguien que me dé alimento, alguien que me dé de comer, alguien que sacie mi necesidad. Pero cuando no tengo hambre, ya no busco qué comer porque ya estoy lleno. Yo veo esta torta y me da hambre. Esto no, que es plástico. Pero esto, me da hambre. Y digo, Señor, tengo que terminar el culto para saciar mi hambre.
Pero si yo estuviera lleno realmente y hubiese comido y estoy completo, aunque esto sea lo más delicioso del mundo, no me va a tentar. No me va a mover la aguja, como dicen los jóvenes, ¿no? No me va a mover la aguja porque estoy lleno. Pero si tengo hambre, busco alimento. El Señor dice, cuando vos tenés pobreza en el espíritu, no que tengas miseria espiritual, sino pobreza en el sentido de la necesidad de comer siempre de Dios, de poder siempre buscar al Padre para que Él te alimente, para que Dios te sacie, para que el Espíritu Santo venga todos los días a tu encuentro y te sientas lleno en Él, y mañana te vuelvas a sentir con hambre y vengas a la presencia de Dios y Dios te satisfaga otra vez, y así permanentemente. La sensación de la carencia de hambre es lo que te va a ayudar a buscar satisfacer esa necesidad. Y Dios busca a los que tienen el espíritu pobre para que a través de ellos Él los pueda alimentar y Él pueda mostrarse al mundo y el mundo pueda glorificar a Dios. Amén. Te doy otro ejemplo, porque no lo veo muy convencido. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 3, vamos a leer algunos versículos. El famoso, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los ricos en espíritu. Ay, 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 ay. ¿Quién está diciendo esto? Jesús está hablando al pueblo. El maestro está dirigiéndose a la multitud. El maestro está trayendo una revelación del reino. Dios mismo está a través de Jesucristo instruyendo a un pueblo necesitado y le está diciendo: bienaventurados, doblemente felices los que, los pobres en espíritu. Porque cuando uno es pobre en espíritu, uno puede ser lleno, saciado, porque de ellos será el reino de los cielos. Se cuenta, mire, otro pasaje ahí cerquita, versículo 4, ahí nomás. Bienaventurados los que lloran, los que tienen carencia afectiva, los que se sienten vulnerables, débiles, los que están tristes, afligidos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recién estábamos acá y les pedí que ustedes se abracen o abracen a alguien. Y acá estaba Miri, no sé qué le pasó a Miri, no, también de acá. No está, ya está. Y estaba Maya allá. Y por alguna razón, y yo creo que es de Dios, es del Espíritu, estaban sensibles al Espíritu, estaban llorando. ¿Ustedes la vieron? Estaban llorando. No sé por qué, no les voy a preguntar qué pasó. Pero el verla llorar, cuando me volteé, la sentí llorar, automáticamente la necesidad de abrazarle. ¿No te pasa cuando vos ves a alguien triste? Cuando ves a alguien que está, a lo mejor está llorando de alegría, a lo mejor ganó la lotería y está el tipo feliz, pero está llorando. Y vos decís, te abrazo igual, no importa, compartime algo. Pero cuando uno ve a una persona vulnerable emocionalmente, la tendencia es consolar, abrazar, tranquilo, todo va a estar bien, vamos adelante, yo estoy con vos. Bienaventurados los que lloran, los que tienen esa carencia, porque Dios vendrá y será su consuelo. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es Dios? Pero si yo soy el hombre fuerte, si yo nunca me muestro vulnerable, si yo soy el hombre, el Iron Man, y no me pasa nada, y soy un tipo ahí frío emocionalmente, nadie me va a venir a consolar. Porque el que me va a decir, bueno, necesitas consuelo, si vos siempre estás bien, siempre estás contento, siempre se te ve fuerte. Y a veces Dios nos mira de la misma manera. Dios nos mira y dice, este tipo la tiene todo bien, no necesita de mí. No muestro una carencia, y como no muestro una carencia, no muestro la necesidad de buscar satisfacer esa carencia. Por lo tanto, no busco a Dios, me olvido de Dios, y Dios no puede intervenir en mi vida. Te digo otro pasaje. Versículo 6, ahí nomás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán... ¿Quiénes serán saciados? Los que tienen hambre y sed. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. Cuando uno ve el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, uno ve que el Señor está manifestando su mano de poder, actuando a favor de aquellos que tienen alguna carencia. Porque esa carencia hace que uno necesite depender de Dios. ¿Por qué es difícil para los ricos entrar al reino de los cielos? Y el Señor lo expresa en la palabra. ¿Por qué es difícil para alguien que tiene dinero? O que tiene un trabajo digno y siente que ya está cubierto. Porque entiende que sus necesidades ya están cubiertas por él mismo, por su propia producción, por los propios recursos que ha logrado tener o desarrollar. Y como se siente completo, no tiene carencia, por lo menos no siente que tenga carencia, no busca a Dios. Y hemos salido muchas veces a evangelizar y hemos hablado con gente y dice, yo estoy bien, no necesito a Cristo en mi vida. Tengo mi familia, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi auto, tengo salud. Y vos lo escuchás al tipo y está mejor que vos. O sea, te da envidia escucharlo. Y tan bien le va a este tipo, yo soy cristiano y tengo todo otro problema. Este está sin Cristo y está bien. Sin embargo, esa sensación de bienestar no le hace ver que tiene una carencia espiritual. Hasta que la encuentra. Hasta que llega el momento donde de alguna forma se da cuenta que aunque tiene satisfecho un montón de cosas, hay una carencia interior que no ha sido satisfecha y que solamente Jesús la puede resolver. Y por eso que muchos ricos, muchos cristianos, muchos famosos, muchos ricos, están llegando a conocer al Señor. Y ustedes conocen un montón de ejemplos, qué sé yo, se me ocurre Juan Luis Guerra, se me ocurre Montaner y tantos otros, Daddy Yankee creo también, ¿no? Ahora. O sea, se me ocurre un montón de gente que lo tenía todo, literalmente, se sentían completos. Pero en algún momento se dieron cuenta que había una carencia espiritual, que todo lo que tenían no lo llenaba. Y ante esa carencia espiritual, ¿qué hicieron? Buscaron a Dios. Y Dios llegó a ellos y cambió su vida como cambió la nuestra. Amén. Vamos terminando. Cuando uno tiene el problema de sentirse que ya está completo y que no necesita nada porque ya no tiene carencias, ocurre lo que pasó en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 está Dios hablando al ángel de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17 dice el Señor en un modo de reprensión, reprende a la iglesia y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desbienaventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabra de papá! ¿Sabe que se levantó con el pie izquierdo? Miró a la iglesia, estaba hablando a la iglesia, no le estaba hablando a los inconversos, no le estaba hablando a la gente que no le conocía, estaba dirigiéndose al ángel de la iglesia. Y miró a su pueblo y le dijo, muchachos, ustedes están equivocados, ustedes están pensando que son ricos, que tienen todo, que están enriquecidos, que nada les falta. Sin embargo, ante mi mirada, dice el Señor, ustedes están desnudos, ciegos, son pobres, son desbienaventurados, son miserables. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Porque dejaron de buscar a Dios. Porque dejaron de reconocer que todo lo que lograban, todo lo que tenían era por la providencia de Dios. Era por la capacidad que Dios le daba para hacer riquezas. Me gusta pensar en la actitud correcta. Y te comparto dos pasajes con esto. Salmos, capítulo 42. Hoy me gusta llevarte a pasear por la Biblia un rato. Salmos, capítulo 42. Versículo 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Qué lindo poema. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed.
¿Cuándo uno puede decir que tiene sed? Cuando tiene carencia. Cuando se siente sediento. Pero si yo no tengo sed, y si yo tomé todo el tiempo agua y no tengo sed, esa falta de sed va a hacer que yo no tenga la necesidad de buscar, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Porque lo que te hace tomar bebida, líquido, es cuando vos tenés sed. ¿Estamos bien? Y el salmista expresa esto de una manera hermosa. Dice, como el ciervo desesperado, brama ahí por agua, por llegar a ese lugar, ese arroyo de agua fresca y poder meter la cabeza y comenzar a saciar su necesidad de agua fresca. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Me encanta ese salmo. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, hay dos cosas muy lindas del Señor. Capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús les dijo a la multitud, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Capítulo 7, ahí nomás, ahí cerquita, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Solo los que sienten que tienen carencia espiritual son los que van a entender la necesidad de buscar todos los días de la presencia del Señor. Solo los que sientan que tienen hambre del Espíritu, solo los que sientan que tienen esa sed del Espíritu, son los que van a buscar la presencia del Señor para que el Señor pueda saciar esa necesidad. Y no se van a quedar satisfechos con esa necesidad cubierta, sino que van a seguir al otro día teniendo hambre y teniendo sed. Y van a seguir teniendo hambre y teniendo sed para que todos los días nuestra vida aprenda a depender de Dios. ¿Sabe cuánta gente, y quizás usted conozca muchos de ellos, se han alejado del camino del Señor porque de alguna manera han sentido que tienen todas sus necesidades satisfechas y no se acuerdan de la necesidad o de la carencia espiritual que tienen? Y por esa razón, como sienten que ya tienen todo lo que vinieron a buscar alguna vez, ya se han olvidado del Señor y ya no lo siguen buscando. Ya consiguieron el trabajo, ya consiguieron la salud, ya se les arregló la familia, ya consiguieron la casa, ya consiguieron esto, consiguieron. Antes, cuando no lo tenían, venían corriendo a buscar del Señor. Señor, ayúdame. Estoy enfermo, Dios, saname. He visto mucha gente haciendo pactos con Dios. Señor, yo te prometo que si vos haces este milagro, Señor. Y el Señor, que es bueno, porque Dios es misericordioso, escucha el clamor de su pueblo, de su gente. No es un mal papá Dios. Dios nos ama. Y el Señor escucha tu clamor, tu necesidad, y Él confía en que lo que te va a dar, te lo va a dar para tu bendición y no para que te apartes de Él. No para que le dejes de buscar. No para que te alejes de sus caminos. No para que salgas corriendo en pos de otros dioses y te olvides de quién fue el que te proveyó, el que te atendió en el momento de tu necesidad. He conocido gente con miserias económicas y Dios ha hecho milagros increíbles en su economía, pero se olvidaron de Dios. Empezaron a robar a Dios, ya no diezman, ya no ofrendan, ya dejaron de hacer, ya dejaron de sembrar, porque ya ahora la plata es de ellos, esta es mi plata. Pero ¿y cuando no la tenías? ¿A quién fuiste? ¿A quién recurriste? ¿Ante quién lloraste?
¿Ante quién te postraba día y noche y golpeaba la puerta? Señor, dame trabajo. Señor, provéeme. Señor. Y hoy que lo tenés, te olvidaste de Dios. ¿Sabe lo que quiero decirte? Que nunca dejemos de sentir carencia espiritual. Porque el día que dejemos de sentir carencia espiritual, ese día será el día que dejaremos de buscar a Dios. Y si dejamos de buscar a Dios, ese día estaremos liquidados. Ese día será nuestro peor día. Porque sin Dios nada somos. Sin Dios nada somos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, viene de la gracia y la misericordia de Dios. Y ese Dios quiere que yo le busque día y noche, a tiempo y fuera de tiempo, cuando estoy bien y cuando estoy mal, en pobreza y en riqueza, cuando esté enfermo y cuando esté sano, cuando mi matrimonio esté en crisis o cuando esté bien. En todo tiempo Dios quiere que yo dependa de Dios, dependa de Él. Y la única forma de que eso suceda es que yo sienta que tengo carencia espiritual todos los días.